Couldn't ever be my sunrise, sunrise. You're just a setting sun. I'd pray and you would pass me by. You're only looking for a good time, a body you could kiss on. Turn to you when you've moved on. You're my bright slice of diagonal heat. You're reading Audrey and I'm making something spicy to eat. You disappoint me, but your necklace is an elegant green. It beams and I know your skin better than all the leaves. All the deep, clean wounds on my soul. Oh no, I think I lost hope. Slip, dream, disc in my
Bienvenidas y bienvenidos al foro Tejiendo Redes, prevenir y atender la violencia sexual hacia niñas y adolescentes desde la articulación. Con este foro buscamos compartir experiencias de intervención con niñas y adolescentes para la prevención y atención de la violencia sexual, visibilizando en todo momento la importancia de la articulación entre instituciones u organizaciones en el tema. Este foro se da en el marco del proyecto En Comunidad Prevenimos y Respondemos ante la Violencia Sexual y el Embarazo Infantil en 12 municipios de México, con el apoyo financiero del Fondo Fiduciario de la ONU para eliminar la violencia contra la mujer. Mi nombre es Valeria García, yo voy a estar como moderadora el día de hoy con ustedes y además decirles que tenemos a 3 grandes invitadas por aquí. Jessica Techalozzi, María Fernanda Ramírez y Fabiola Baleón, que estarán compartiéndonos sus experiencias en torno a este tema y también nos estarán compartiendo y dando un poco de luz sobre cómo podemos tejer justamente esta articulación entre instituciones y organizaciones en el tema. Justamente para ir iniciando en tiempo, me gustaría presentarles a nuestra primera ponente, María Fernanda Ramírez. María Fernanda es egresada de la licenciatura en Ciencias Políticas por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, especializada en el área de comunicación política. Actualmente es tesista con el tema de derechos sexuales y reproductivos para trabajadoras sexuales, activista desde el 2020, miembro de Redefine Puebla, la red de jóvenes liderazgos por la defensa de los derechos sexuales y reproductivos desde el 2021 y actualmente es investigadora en el proyecto de Contraloría Social Lo Público es Nuestro del Instituto de Liderazgo Simón de Beauvoir y colaboradora en el área de género, inclusión y no discriminación en la Asociación de Scouts de México, provincia Puebla. Adelante, María Fernanda, tienes el uso de la voz hasta por 10 minutos. Ok, muchas gracias y buenas tardes a todas y todas. Pues mi tema es educación integral en sexualidad y lo que me gustaría empezar a compartirles, justamente como ya lo leyeron, soy vocera de Redefine Puebla, que es la red por la defensa de los derechos sexuales y reproductivos, en el cual participamos en el proyecto de Contraloría Social Lo Público es Nuestro. Igual me gustaría contarles un poco sobre este proyecto, el cual es una iniciativa de Contraloría Social liderada por juventudes mestizas, indígenas y afroamericanas que trabaja por el reconocimiento, avance y garantía de los derechos sexuales y reproductivos en adolescentes y jóvenes en México de al menos 16 estados de la República. Bueno, entre esos estados, pues está Puebla. Y bueno, para empezar, ¿qué es la educación integral en sexualidad? Pues bueno, de acuerdo al FOBAM y a la UNESCO, la educación integral en sexualidad es un proceso de enseñanza, aprendizaje sobre los aspectos cognitivos, emocionales, físicos y sociales de la sexualidad. Pero ¿cuál es el objetivo de esto? Bueno, nuestro objetivo es preparar a las niñas, niños, adolescentes y jóvenes para que tengan habilidades, conocimientos, actitudes y valores que les puedan empoderar para llevar a la práctica su salud, bienestar y dignidad, que tengan un buen desarrollo de relaciones sociales y sexuales respetuosas. El carácter de que la educación se llame integral, que es educación integral en sexualidad, es porque abarca diferentes áreas. Se tiene una gran amplitud de temas y estos se tienen que tocar en diferentes áreas de la vida, no solo en una materia, ya que es una educación que es integral, que tiene que ser muy, muy, muy amplia. Al aplicarla de una buena forma, tiene como 10 puntos que han mejorado en la vida de jóvenes, que este es el incrementar el uso de condones, el aumentar el uso de métodos anticonceptivos, disminuir comportamientos de riesgo, prevenir embarazos no deseados e infecciones de transmisión sexual, fortalecer el pensamiento crítico en la toma de decisiones, mostrar mayor comprensión y respeto por la vida, ser comprensivos, prevenir actos de discriminación y mostrar, reconocer manifestaciones de violencia dentro de una relación. Como ya mencionamos, la educación tiene que ser integral, entonces se tiene que empezar a implementar dentro de ciertas edades. Las que se recomiendan es que se empiece a implementar desde la educación básica de preescolar a secundaria. Esto por dos principales motivos, ya que el primero es porque la deserción escolar ocurre
después de esta etapa de la secundaria. Entonces, para asegurar que las y los jóvenes tengan estos conocimientos, se recomienda que a implementar desde la etapa del preescolar. Y la segunda razón es porque nos da una oportunidad de consolidar conocimientos y generar habilidades antes del inicio de las relaciones sexuales, así garantizando que en esta etapa se brinden herramientas que permitan el desarrollo humano de las infancias, adolescencias y las juventudes. Pero bueno, para que esta educación integral se pueda impartir dentro de nuestro país, hay varias, pues, normativas que lo respaldan. Una de ellas es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Secretaría de Salud, de Educación Pública, perdón, que señala que es una parte esencial de la formación de toda persona, por lo que existe el pleno convencimiento de que debe desarrollarse a lo largo de toda la vida y ocupa un lugar relevante en la formación de las y los estudiantes. Pero bueno, ya una vez que pudimos conocer toda esta información, cuál es la importancia de la educación integral en sexualidad en nuestro país, pues el Instituto de Liderazgo Simón de Beauvoir tiene este proyecto que se llama Lo Público es Nuestro. Este año, bueno, desde el año pasado, el proyecto justamente se enfocó en hacer investigación sobre educación integral en sexualidad, en la cual nos enfocamos en la etapa de la secundaria. Se hicieron entrevistas a padres, madres de familia, a alumnos y a profesores. Se hicieron solicitudes de acceso a la información y de igual forma se hizo una encuesta. En esta encuesta, en toda esta investigación, nos dimos cuenta que igual uno de los principales problemas para la impartición de la educación integral en sexualidad es la falta de presupuesto, ya que en el presupuesto que está destinado no hay suficiente para que se imparta durante todas las clases y esto nos da un promedio de 21 a 30 horas durante todo un ciclo escolar. Eso equivale a 1 hora a la semana más o menos. Igual no hay suficiente presupuesto para capacitar a las y los profesores, lo que solo nos da que se pueden capacitar con un 10% del programa para desarrollo profesional. Entonces realmente no se destina mucho dinero a capacitaciones. Son 587 pesos más o menos lo que se destina para que ellos puedan impartir. Y pues realmente ellos son las y los encargados de entregar esta información a los estudiantes. Y bueno, pues ya más adelante, dentro de las entrevistas, logramos ver que realmente los estudiantes sí necesitan esta información y tienen ganas de aprenderla, que ellos buscan que se les imparta de una forma diferente, creativa, que haya nuevos materiales, que pues, se imparta dentro de todas sus materias, que sea personal especializado quien les está impartiendo pues esta información. Y bueno, ya más adelante descubrimos que, bueno, la educación integral es un derecho humano y es una condición indispensable para asegurar el ejercicio de los derechos a la salud, la información, la igualdad de género, los derechos sexuales y reproductivos, entre otros. Y pues ya que llegamos a este análisis, justo retomando el tema principal de este foro, al tener una buena educación integral en sexualidad, podemos saber que como nos ayuda a tomar mejores decisiones, a tener pues una asertividad en el momento de relacionarnos con otras personas, dentro de las recomendaciones que se hacen, es que justamente nos ayuda a prevenir eh, violencia dentro de relaciones, dentro de ámbitos de familia, ámbitos escolares, porque la implementación de la educación integral en sexualidad afecta no solamente a quienes la reciben, sino al círculo cercano, que es quienes los rodean, ya que esto hace que se fortalezcan y mejoren las relaciones de estas personas. Como una parte de las recomendaciones que surgen es que hay alternativas relevantes y factibles para avanzar en la educación integral en sexualidad. Entre ellas está retomar lo recomendado por las orientaciones técnicas internacionales sobre educación en sexualidad elaboradas por la Organización de las Naciones Unidas
para la educación, la ciencia y la cultura, para construir un entendimiento común de lo que es la AIDS en los temas que comprende y los tratamientos que propone. También se encuentra el diseñar e implementar estrategias de acompañamiento al personal docente, lo que hablábamos, uno de los eh, obstáculos es la falta de presupuesto, que se desarrollen contenidos y materiales didácticos audiovisuales. Igual dentro de la investigación nos dimos cuenta, haciendo solicitudes de acceso a la información a Secretaría de Salud y a la Secretaría de Igualdad, que estos materiales no están en lenguas indígenas, entonces no pueden llegar a todas las personas, están muy centrados en la capital y una parte también importante del proyecto, ya que dentro de la construcción del mismo participaron activistas de origen indígena y afrodescendiente, sí nos dimos cuenta que hay que empezar a llevar todo este material, estos conocimientos, sacarlos ya de la capital y empezarlos a llevar a las periferias. Entonces necesitamos que el material esté en lenguas indígenas, que se desarrollen contenidos y materiales didácticos, que mantener y fortalecer la articulación entre instancias gubernamentales con responsabilidad y acciones en torno a la IS. Esto se recomienda que en la participación de creación de materiales que realiza la Secretaría de Educación también participa personal de la Secretaría de Salud, ya que ellos son quienes tienen el conocimiento científico. Y uno de los principales aportes que da la ACE es que los materiales tienen que tener un sustento científico. Entonces, sí se recomienda que participen dentro de estos, pues el personal de salud para que pues sea una buena información la que esté llegando a las y los jóvenes de nuestro estado y del país. Entonces, ya como recomendaciones finales, pues sí está el aumentar el presupuesto para la formación de docentes, diseñar e implementar estrategias de acompañamiento al personal docente, integrar en el currículo de educación básica los ejes temáticos de la educación integral en sexualidad, aumentar el número de horas destinadas a la impartición de estos temas en la escuela, crear indicadores que permitan conocer qué y cómo es lo que se imparte esta educación integral de sexualidad en la escuela, diseñar mecanismos de monitoreo y evaluación de la impartición de contenidos de ACE y la participación de las juventudes, realizar sensibilizaciones y formación en torno a educación integral en sexualidad fuera de las escuelas, impulsar estrategias de educación intrapares entre personas adolescentes y jóvenes. Pero bueno, este es un resumen de la investigación que se realizó en conjunto de pues 16 estados dentro del Instituto de Liderazgo Simón de Beauvoir, gracias al proyecto Lo Público es Nuestro. Pueden descargar toda la investigación en el sitio web que es eisesmiderecho.ilsb.org.mx. Igual tenemos un fanzine muy bonito que también lo pueden descargar y trae stickers, lo pueden repartir en sus escuelas o en los espacios en los que estén. Entonces tenemos material muy didáctico. Para más información no pueden conocer los resultados de la encuesta, los resultados de las entrevistas de los otros estados y hacer una comparación, porque pues tenemos estados de todos los lados de la República, entonces ahí se pueden eh, dar una idea más grande de cómo es que la ACE se está implementando en México. Pues bueno, creo que eso sería todo por mi parte. Muchas gracias. Muchas gracias, María Fernanda, y justamente resaltar la importancia de la educación integral en sexualidades para la prevención de la violencia, de todas estas dinámicas que también van surgiendo a raíz de estas reflexiones que vamos teniendo con esta información integral. Muchísimas gracias. Les recuerdo que en la parte de abajo de sus pantallas o si están en dispositivos móviles, pueden ir a la parte de preguntas y respuestas, irnos dejando sus preguntas para que al final podamos irlas resolviendo. Si tienen alguna duda, algún comentario, nos encantaría también leerles. Y vamos a dar paso a Jessica Techalozzi del Centro de Análisis, Información e Iniciativa Social AC, quien nos va a hablar de las experiencias de implementación de proyectos integrales sobre prevención y atención de la violencia sexual en casos de niñas y adolescentes. Jessica es socióloga de formación por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Se ha formado en temas de género, derechos humanos, feminismos, perspectiva de juventudes, educación integral en sexualidad y derechos sexuales y reproductivos. Es egresada de la primera Escuela Internacional de Posgrado, Género, Sexualidades y Derechos,
organizado por el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales y el Centro Nacional de Educación Sexual en La Habana, Cuba. Ha sido colaboradora y cofundadora en diferentes colectivas feministas en favor de los derechos de las mujeres, las juventudes, la visibilidad lésbica y los derechos sexuales y reproductivos. Actualmente es colaboradora en el Centro de Análisis, Formación e Iniciativa Social CAFIS AC, organización que trabaja en favor de un desarrollo social incluyente que garantice el respeto y el ejercicio de los derechos humanos y que incorpore la perspectiva de género como valor fundamental. Asimismo, es integrante de Mujeres Colibrí, colectiva lésbica indígena, colectiva que trabaja por los derechos de las mujeres lesbianas y bisexuales, la defensa del cuerpo, tierra, territorio, las infancias y el buen vivir desde el goce, el feminismo comunitario y el anticolonialismo. Muchísimas gracias, Jessica. Adelante. Muchas gracias, Vale, por la amable presentación. Es un gusto para mí compartir el día de hoy estas reflexiones que pues hemos venido teniendo desde CAFIS a partir del trabajo que realizamos en prevención de la violencia hacia las mujeres, hacia las niñas y adolescentes. Entonces también espero que sea un espacio muy nutrido y por aquí vamos a estar al pendiente de sus preguntas y comentarios. Bueno, pues justo como les compartía Vale, el día de hoy yo voy a estar hablando un poquito acerca de pues estas reflexiones que hemos tenido desde CAFIS en cuanto a qué características podríamos ir mapeando, construyendo para lograr como pues un abordaje integral en cuanto a la prevención y atención de la violencia sexual de niñas y adolescentes, cuáles son incluso estos retos y oportunidades para poder lograr como este proyecto de manera integral. Y pues voy a iniciar compartiendo algo que va a parecer bastante obvio para quienes trabajamos con infancias y adolescencias, pero que en la práctica, en la experiencia, pues yo he notado que de pronto no es tan obvio por justo todo este pensamiento adultocentrista, y es que es necesario quienes trabajemos con infancias, con adolescencias en materia de prevención de la violencia y de manera muy particular de la violencia sexual. Es sumamente necesario poner en el centro a las infancias y a las adolescencias. Y digo que pareciera obvio porque quienes trabajamos con infancias y adolescencias lo tenemos claro, ¿no? Pero sí en nuestra experiencia, pues nos hemos encontrado que pues el adultocentrismo muchas veces media esta relación que tenemos las personas adultas con las infancias, ¿no? ¿Y qué implica poner en el centro a las infancias y a las adolescencias, perdón? Pues tomar en cuenta sus deseos, sus necesidades, sus experiencias en cuanto a la violencia, ¿no? Esto también es sumamente importante, como cómo están mirando las infancias y las adolescencias la violencia, ¿no? Que incluso qué estrategias están construyendo en comunidad, para atender estas violencias, ¿no? Entonces, eso es sumamente importante porque en la medida que vayamos rompiendo con este pensamiento adultocentrista, podemos colocar en el centro la voz de las niñas y adolescentes, que es sumamente importante como parte de este proceso que queremos fomentar de la autonomía. Entonces, yo quisiera iniciar con eso. Y en un segundo punto, también compartirles que algo que hemos intentado, como justo hablando de cambios de pensamiento, apostar desde CAFIS, es justo alejarnos un poco más de estos enfoques punitivistas y mirar como qué nos ofrece el enfoque restaurativo, por ejemplo, de acceso a la justicia. Entonces, en ese sentido, pues hemos intentado acercarnos a otros modelos, desde Educación para la Paz, estos círculos de paz donde apuestan por mirar como el acceso a la justicia de manera más integral, la justicia restaurativa. Y esto es sumamente importante porque justo implica un cambio de paradigma. Y un cambio de paradigma, pues, es
toda una revolución de pensamiento en la forma en la que vemos y entendemos el mundo, ¿no? Y en este caso específico, la forma en la que entendemos el acceso a la justicia. En el modelo tradicional que entendemos de acceso a la justicia, pues es a través del castigo, ¿no? Hacia la persona que hizo daño, la persona agresora, ¿no? Y pareciera que entonces metiendo a la cárcel a esta persona, se resuelve la problemática de la violencia, ¿no? Que es una parte en la que justo este modelo busca apostar por mirar el acceso a la justicia de una manera más integral, que involucre a la comunidad como tal, que involucre por una parte a las necesidades de las víctimas. Sí, hay que hablar de eso, pero también a la comunidad, a las comunidades cercanas a las víctimas. A lo mejor, si hablamos de una niña, un adolescente que vivió un tipo de violencia específico, ¿cómo integramos también a sus compañeras y compañeros de escuela, ¿no? ¿Cómo integramos a sus familias? ¿Cómo integramos a la comunidad en general y a la persona, obviamente, que hizo el daño, ¿no? Entonces, este modelo de justicia restaurativa tiene que ver con la reparación de las víctimas en un sentido integral, la reconciliación también con las comunidades afectivas y cómo esta cierta violencia afecta también a la comunidad y la responsabilidad del agresor, porque no necesariamente cuando una persona va a la cárcel cuando cometió un daño, no necesariamente se hace responsable del daño que ejerció, ¿no? Y entonces, con este modelo sí se invita a que se asuma de manera personal esta responsabilidad. Y por otro lado, también me gustaría y que esto, un poco para cerrar el tema del enfoque restaurativo, sí implica pues apostar por integrar a todas las partes, ¿no? Que es algo que no necesariamente vemos que pase a la hora de enfrentarnos a ciertos casos de niñas y adolescentes víctimas de alguna situación de violencia, o incluso cuando hablamos de violencia hacia las mujeres, pocas veces también hablamos de la violencia que repercute hacia las niñas y adolescentes que están cercanas a estas mujeres que han vivido alguna situación de violencia, ¿no? O en general. Entonces, sí es muy importante como en ese sentido mirar la atención de manera más integral y que estas reflexiones que también venimos dando desde CAFIS atraviesan también estos modelos, protocolos, normas, leyes, mecanismos, rutas que tienen que ver con el conjunto de servicios para la prevención, atención y sanción de la violencia, ¿no? Y en ese sentido, pues también mirar como de manera integral estos servicios esenciales, como es los servicios de salud también mental, estos servicios de acceso a la justicia, de restitución de derechos, y que aquí es muy importante, algo que hemos visto es que si bien cuando hablamos de modelos integrales que atiendan desde estas áreas, muchas veces lo que nos enfrentamos en la práctica es que están segmentados, ¿no? Por una parte está la atención a la salud, por otra parte el acceso a la justicia, por otra parte la restitución de derechos, y entonces vemos que se vuelve un camino tedioso para la atención a sobrevivientes de alguna situación de violencia. Y entonces aquí la apuesta también, algo que hemos estado reflexionando mucho, es cómo lo miramos para que sea algo que no esté segmentado, ¿no? Que pueda ser más integral y que no implique un desgaste en el proceso a las víctimas, ¿no? También es súper importante entender las múltiples manifestaciones de la violencia
sexual contra las niñas y adolescentes. Eso también es sumamente importante. De pronto sí nos hemos topado como en el trabajo con personas adultas, cuidadoras y cuidadores, que de pronto solo se mira la violencia sexual o el abuso sexual, ¿no? Que sí es muy grave y que hay que poner el foco, pero también cómo están estas otras formas de violencia sexual que están enfrentando de manera cotidiana las niñas y adolescentes. Por ejemplo, la violencia sexual en el espacio digital, que hemos visto que hay un aumento en el caso también en las escuelas con las que trabajamos, es sumamente común y constantemente lo están sacando las niñas y adolescentes como a relucir como una problemática. El acoso sexual también, el embarazo infantil, la maternidad forzada, el matrimonio forzado, todas estas formas de violencia que enfrentan las niñas y adolescentes, que es importante visibilizar, ¿no? Y desde esa manera también ampliar de pronto la visión que tenemos sobre la violencia sexual y no centrarnos solo en algunas formas. Creo que eso también es sumamente importante. Incluso hablar de los malos tratos dentro de los servicios de salud sexual y reproductiva. Por aquí María Fernanda hablaba de el acceso a la educación integral de sexualidad. Y algo que también hemos visto mucho en las escuelas que nos han compartido, sobre todo las adolescentes, es el maltrato que viven, ¿no? Por parte del sector salud cuando quieren acceder a un servicio de salud sexual y reproductiva. Y bueno, igual ya para ir cerrando, como es importante apostar por generar estas sinergias entre las instituciones, las organizaciones, los espacios educativos, las familias, las comunidades. Es sumamente pues necesario trabajar de manera articulada entre todos estos sectores, apostar por metodologías y mecanismos que justo recuperen la voz de las infancias y las adolescencias. Eso es sumamente importante, y que también sean ellas mismas quienes evalúen los servicios, ¿no?, de atención. Que muchas veces desde nuestra postura como personas adultas creemos ciertas cosas, ¿no? Y no necesariamente tiene que ver con el sentir de las infancias y las adolescencias. Y bueno, con eso voy a ir cerrando. Si hay tiempo, pues en la ronda de preguntas y respuestas profundizamos en algún otro tema. Muchas gracias. Muchas gracias, Jessica. Y creo que tocaste un tema muy importante, cómo garantizamos, cómo las instituciones garantizan que haya servicios integrales para justamente las víctimas, tomando en cuenta esta perspectiva desde las infancias, las adolescencias y también brindar la atención sin tratos revictimizantes, que de pronto eso también es una de las situaciones a las que nos enfrentamos. Muchísimas gracias. Justamente van a poder aquí hacer preguntas para que Jessica también pueda irnos resolviendo al final algunas dudas si es que así lo tienen. Vamos a ir respondiendo sus preguntas al final de la sesión. Ahora vamos a pasar con Fabiola Baleón, de Jóvenes por una Salud Integral. Fabiola nos va a hablar de las buenas prácticas y desafíos en la articulación de instituciones, organizaciones y comunidades estudiantiles en la prevención y atención de la violencia sexual que viven niñas y adolescentes. Fabiola Baleón-Toski es maestrante en Sociología Política en el Instituto de Investigaciones Sociales Dr. Mora, especialista en género y sexualidad por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, con otros estudios complementarios por diversas instituciones como la Ibero Puebla y el Programa para el Desarrollo de las Naciones Unidas. Es activista por la defensa y promoción de los derechos sexuales y reproductivos de las juventudes y la visibilidad y participación de mujeres lesbianas dentro de todas las esferas públicas y privadas. Directora de Jóvenes por una Salud Integral AC, organización lésbica feminista. Adelante, Fabiola. Muchas gracias, Vale, muchas gracias a Ser y también pues me da mucho gusto compartir este espacio con las otras compañeras que ya han participado y pues justamente para ahondar un poco y no ser tan repetitiva sobre estas experiencias, que todo lo que ya han dicho respecto a cómo el adultocentrismo, las malas prácticas, las cuestiones de revictimización, pues se colocan justamente en el momento de generar la articulación y se vuelve mucho más complejo para un momento de generar estrategias de articulación que terminen en buenos resultados.
En este sentido, desde Jóvenes por una Salud Integral hemos tenido la oportunidad de colaborar y generar estas articulaciones de manera institucional en dos instancias. Por una parte, y que también habla como de los contextos que se vuelven como fundamentales para hacer un análisis de que a veces las estrategias no pueden pensarse como manera unilateral y homogénea. Es decir, hace falta que también la perspectiva de la heterogeneidad responda a los contextos sociales, políticos y culturales donde se desarrollan las estrategias. Es decir, no podemos pensar que una estrategia de educación integral en sexualidad, y que ya lo menciona el propio programa, la ENAPEA, entre otros documentos, que se apeguen a un sentido de interculturalidad respetando estas condiciones socioculturales. En este sentido, pues nosotras hemos tenido la oportunidad de trabajar eh, en el programa del Fondo para el Bienestar y el Adelanto de las Mujeres, FOBAM, con metas específicas respecto a promover la educación integral en sexualidad de niñas, niños y adolescentes en municipios clave del estado de Puebla, y por otra parte para la promoción de la educación integral en sexualidad con el personal docente y los servicios de salud sexual y reproductiva de la Ciudad de México. Y aquí se vuelve como interesante ver cómo qué consideramos como una buena práctica. Y lo fundamental, me gustaría retomar algo que ya Jessica iba adelantando respecto a qué hacemos con el adultocentrismo, más allá de señalarle cómo es la práctica sociocultural que obstaculiza el ejercicio de los derechos sexuales de niñas, niños y adolescentes, sino como esto se repite de manera estructural en muchas otras dimensiones, como lo es desde el momento de la planeación o la ejecución de las actividades, ¿no? O sea, creo que ahí hay como un asunto particular de ver que el adultocentrismo no solo es una práctica que obstaculiza en un primer momento, sino se viene dando de manera estructural y repetitiva. En este sentido, me parece como muy fundamental señalar que la estrategia de FOBAM en- para quienes, de pronto que también es importante ahí ubicar que esta estrategia se debe dar un seguimiento, ¿no? Como algo que ocurre mucho es que en esta desarticulación entre sociedad civil, la comunidad estudiantil y también otras instituciones, desconocemos cuáles son las políticas públicas dirigidas a atender una problemática en específico. FOBAM es un programa que se opera desde hace algunos años y que tiene por sentido, pues, justamente generar estrategias por garantizar que niñas, niñas y adolescentes y mujeres en general, pues, tengan acceso a una mejor, a una vida libre de cualquier forma de violencia. Nosotras en el 2022 desarrollamos un foro de consulta para no solo conocer la situación de las niñas, niños y adolescentes respecto al ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos, sino también que este foro de consulta estaba dirigido para saber cómo se sienten ellos al hablar de sexualidad frente a su entorno más inmediato, que son las autoridades escolares, y también qué tipo de actividades consideran que son las idóneas para hablar de un tema tan complejo como lo es la educación integral en sexualidad. Y lo hablo en un sentido de complejidad, no porque sea difícil, sino porque la complejidad va aunada con temas de los prejuicios, los mitos en torno a la sexualidad y sobre todo un juicio moral sobre el ejercicio de la sexualidad de niñas, niños y adolescentes, que en este sentido se vuelve como uno de los obstáculos que más prevalecen para su ejercicio o para garantizar su acceso. Los prejuicios morales en torno a negar que una niña, un niño o un adolescente puede ejercer su sexualidad más allá de solo pensarnos como si les vamos a dar acceso a métodos de barrera, a métodos anticonceptivos, entre otros. Tiene que ver particularmente con negar que hay un ejercicio de la sexualidad que debe ser plena, libre e informada, sino como empezar como por una cuestión de señalamientos o darle un juicio de valor a esas prácticas y en consecuencia pues llenarles de información que no está bien dirigida. Las prácticas del adultocentrismo también deberían
al ser una dificultad y generar una buena práctica para eliminarlas, pues también tiene que partir del reconocimiento de que cuando nosotras intervenimos con escuelas, no intervenimos de manera a partir de un cero, sino que se debe partir de la idea de que niñas, niños y adolescentes tienen algún tipo de conocimiento sobre la sexualidad y su sexualidad. Es decir, en un contexto donde cada vez son más inmediatos el acceso a Internet, a redes sociales, entre otras, es muy común que se sepa algo de la sexualidad. Y el problema es cuando esta información no es redirigida a que sea sexualidad libre de prejuicios, laica, científica, entre otros elementos que ya la educación integral en sexualidad establece, pero cuando esta información no se aterriza o no se recomparte para aterrizarla de un buen modo para que todas y todos tengan esta información, pues se vuelve complejo. Lo segundo también es partir de que las y las juventudes, las niñas, niños y adolescentes tienen las mismas condiciones en el ejercicio de su sexualidad, así como hay prácticas centristas como el adultocentrismo, el machismo, el androcentrismo respecto a cómo se han contado las narrativas, la heterosexualidad al verse como una imposición normativa sobre el ejercicio de la sexualidad con el fin último de la reproducción, entre otras cosas de las que nos habla la heterosexualidad, como un régimen específico social cultural que determina los modos en cómo compartimos nuestra sexualidad, también está presente dentro em, de estas prácticas y de estas buenas prácticas, ¿no? En estos ejercicios que hemos tenido, tanto en los servicios de salud sexual y reproductiva, los servicios amigables, que también son como algunos elementos de las buenas prácticas institucionales, justamente se reconoce que al abrir el panorama, hablar de diversidad sexual, da elementos justamente para establecer que no podemos decirles a todas y todos los adolescentes, niñas y niños que el ejercicio de la sexualidad es única, vertical y centrista, sino que hay una amplia diversidad al respecto y sobre todo eso rompe un tema tabú a generalizar de que todas y todos esperan un mismo tipo de práctica sexual en su vida cotidiana. El reconocimiento de la diversidad cultural, de la diversidad sexual, se hace también como presente en este tipo de prácticas, de buenas prácticas, como lo son en FOBAM, que reconoce a la diversidad sexual como un elemento crucial para el ejercicio de una sexualidad libre e informada, y lo mismo con los servicios amigables. En los servicios amigables, en algunas ocasiones, en estas prácticas de rearticulación, es justamente colocar qué saben las instituciones escolares respecto a sexualidad y cómo trabajamos con quienes difunden la información de manera laica, sin prejuicios, sin que sea científica, entre otras, y por otra parte también cómo trabajamos con las y los adolescentes, con las y los niñas y niños, justamente porque eso también se vuelve fundamental en este tipo de ejercicios, reconocer que ellas y ellos también tienen algo que decir al respecto. No es como solo quienes esperan recibir toda la información sin tener la posibilidad de que también contribuyan a generar materiales, ¿no? Ya lo hemos visto como en otros momentos, es necesario que también se les involucre en todas las etapas del desarrollo de una intervención y no solamente como verles como en este sentido de tutelar, es decir, como yo aquí vengo en beneficiario, porque eso habla de políticas neoliberales justamente que ponen en el centro otra vez un sentido de Estado benefactor sin generar otras condiciones de prevalencia para que estas buenas prácticas estén constantemente y que transformen las narrativas al respecto. Muchísimas gracias, Fabiola. Creo que también tocaste el tema muy importante sobre la diversidad, el reconocimiento de esta diversidad en las buenas prácticas que se llevan a cabo, ¿no?
darse cuenta también que no todas las personas necesitan la misma información de la misma forma, en el mismo sentido, es también reconocer que hay otras posibilidades también para vivirse y creo que es una también de las estrategias que desde las organizaciones de la sociedad civil hemos retomado y hemos puesto sobre la mesa para que las instituciones también puedan ser parte de estas buenas prácticas. Muchísimas gracias, Fabiola. Justamente como les comentábamos, vamos a tener una parte de preguntas y respuestas. Tenemos una pregunta aquí en el chat. La primera nos decía que si podrían compartir materiales con los que cuentan en la actualidad para abordar los temas de sexualidad. No sé si alguna quisiera compartirles qué materiales utilizan más, que sean de fácil acceso, para que las personas que están aquí puedan de pronto también consultarlos, replicarlos y les sea de utilidad. Justo hace un rato pensaba como que la cartilla de derechos sexuales para niñas, niños y adolescentes y juventudes es un buen elemento que les permite a las juventudes saber cómo, cuáles son sus derechos. Pero pienso que no hay como un instrumento que vaya a la par de él, como cómo trabajar sobre la cartilla, ¿no? O sea, como esas estrategias ya las hemos ido como adoptando tal vez en colectivo otras organizaciones de la sociedad civil, pero la cartilla es un muy buen elemento porque justamente ahí, eh, tal vez como algo jurídico, habla de condiciones como muy jurídicas respecto a dónde se establece que niñas, niños y adolescentes tienen derecho a, pero no hay como un trabajo de preparación. Pero sí hay otros manuales que también pueden ser de mucha ayuda, como los que eh, el propio, la red debe ser, que también ahí tiene como trabajos aunados a ellos. Hace tiempo trabajamos sobre una caja de herramientas para hablar sobre la prevención de la violencia de género, que nosotras en nuestra página de Jóvenes por una Salud Integral hay una pestaña donde se puede cargar de forma libre y también los materiales del Fondo de Población para las Naciones Unidas, UNFPA México, tiene muchos manuales sobre, para trabajar específicamente el tema de atención a la violencia sexual en niñas y mujeres en general, pero también para hablar de sexualidad de maneras muy particulares. Muchísimas gracias, Fabiola. Jessica, María Fernanda, ¿a ustedes les gustaría recomendar algún material? Sí, buenas tardes. Igual desde Redefine tenemos varios material que se puede descargar desde la página web del instituto, le pone Instituto de Liderazgo Simón de Beauvoir y ahí trae los materiales para imprimir, sumando a la cartilla, viene otro formato que se llama Para hacerlo rico y seguro, que justamente habla de métodos anticonceptivos, está el fanzine de la investigación, eh, tenemos postales donde también se abarcan temas de masculinidades, temas de acceso al aborto y creo que nada más, pero sí hay varios materiales ahí que se pueden ir imprimiendo. Igual hemos tenido diversas dinámicas que aplicamos en la escuela, como rallies, donde se hacen juegos con las juventudes para que el tema no sea de vamos a sentarnos a escuchar hablar, sino que vamos a ir y vamos a armar la actividad entre nosotros, vamos a que nos dé el aire y mientras vamos a ir aprendiendo al respecto. Entonces son como actividades que nosotras hemos implementado para llevar esta información a las juventudes. Muchísimas gracias. Jessica, ¿tú quisieras compartir más? Sí, igual se los voy a compartir por el chat, pero justo hay una plataforma en la que me parece que es bastante interesante porque a través de diversas cápsulas en video, tipo blog, eh, abordan varios temas, ¿no? Como acoso escolar, diversidad sexual, también hablan mucho sobre prevención de violencias, o sea, como que son temas bastante amplios de una manera como muy lúdica y que me parece que también hacer uso de estas herramientas digitales pues es súper importante, perdón, entonces se las voy a estar compartiendo aquí por el chat. Muchísimas gracias. Y creo que también el resaltar que hay un montón de materiales que podrían serles de utilidad
y que todo va a constar también de cómo puedan ustedes contextualizar esta información que les podemos compartir. Y eh, por aquí hay una pregunta que dice, ¿existen manuales y materiales para trabajar estos temas con niñas con discapacidad intelectual, motriz o auditiva? Bueno, perdón, iba a hablar María Fernanda, pero igual rápido, sí, ahora mismo han habido muchos avances como respecto a empezar a hablar de educación integral en sexualidad con infancias y adolescencias que viven con alguna discapacidad. Por ahí una compañera de Puebla justo hizo un manual como parte de su proyecto de doctorado, entonces en el que habla sobre educación integral con niñas, niños que viven con alguna discapacidad y igual se los podemos compartir. Me parece que sí es público, pero igual ahorita María Fernanda puede compartir si conoce algún otro material. Sí, justamente desde Redefine, una compañera realizó como una cartilla de igual de derechos sexuales y reproductivos, pero para personas con discapacidad. Ella es de Quintana Roo, entonces ha hecho como mucho activismo con respecto a la discapacidad. Igual ahorita, si la encuentro, les puedo bajar el link y ya compartírselos, porque ya hay como información muy específica para estos derechos sexuales y reproductivos, pero con un enfoque de discapacidad también. Muchísimas gracias. Y creo que aunado a todo esto que preguntan, a mí me gustaría para ir cerrando, preguntarles cuáles consideran que son los principales retos y obstáculos a los cuales se enfrentan niñas y adolescentes para acceder a los servicios de atención en casos de violencia sexual. ¿Cuáles consideran ustedes a raíz pues de la experiencia que tienen en este tema? Puede iniciar la que quiera. Ok. Em, yo creo que uno de los principales retos es que justamente la violencia de género atraviesa en todas las etapas de la vida, ¿no? O sea, como la violencia de género contra las mujeres no es una condición particularizada como en un momento particular de la vida, ¿no? No es como que, que sí, o sea, si nos vamos a las estadísticas, ocurre más en mujeres jóvenes de los 20 a los 30 años, ¿no? O sea, como estadísticamente, por ciertas condiciones y particularidades. Pero la realidad es que la violencia de género contra las mujeres, la misoginia, el abuso sexual y la violencia está presente en todas las etapas de la vida, ¿no? Y eso lo podemos identificar justamente porque el abuso, los embarazos en niñas, pues son productos justamente de ese tipo de ejercicios de la violencia, ¿no? Eh, los abusos de poder, los que están presentes ahí, creo que cruza mucho ahí en cuanto a cómo se dimensionan los efectos más inmediatos y sobre todo como poner en múltiples dimensiones los efectos de la violencia de género, no es como algo que solo impacta en un momento específico con condiciones específicas, sino como de irlo aterrizando en diferentes lugares. Lo segundo creo que también es que otro de los retos respecto a cómo trabajar o, o que se enfrenta con el tema de la violencia sexual es justamente que el ejercicio de la sexualidad de las mujeres pues también está llena de muchos prejuicios en torno a las condiciones, ¿no? O sea, como el no hablar de la sexualidad hasta ciertas edades, ¿no? Cuando se es permitido, pero que en realidad el abuso está presente también desde los momentos más tempranos de la vida. Hablar, por ejemplo, de otras condiciones asociadas a la salud sexual, como lo es la menstruación, como lo es las prácticas sexuales, no sé, creo que hay ahí como múltiples condiciones, pero que los prejuicios en torno al género también que están presentes y que estos se profundizan todavía más cuando se habla de sexualidad. O sea, sobre la sexualidad ya hay como prejuicios, ¿no? O sea, como
está mal, está bien, o sea, como ya se dice algo, pero es una realidad que estos se agudizan todavía más y la sexualidad sobre la que está habiendo un prejuicio se trata de mujeres o la de los hombres, ¿no? Creo que eso sigue como estando, prevalece todavía más como en nuestros diferentes contextos y creo que eso es algo que está muy marcado todavía. Muchísimas gracias, Fabiola. ¿Alguna quisiera agregar algo más? Adelante. Me parece también, sumando a lo que ya comenta Fabiola, que totalmente de acuerdo, me parece que también es muy importante mirar estas estrategias que se generan más allá de periodos de sexenio o periodos de ciertas administraciones, porque si algo que hemos visto de manera recurrente y quienes trabajamos en organizaciones lo sabemos bien, es que pueden haber iniciativas que puedan ir avanzando incluso, pero llega un nuevo gobierno y la quitan o se cambia muy radicalmente o ya nadie le da seguimiento y entonces incluso eso tiene mucho que ver con el que estas alianzas estratégicas que de pronto se hacen entre organizaciones e instituciones también se vean mermadas, ¿no? Porque llega un nuevo gobierno y hay que volver a sentarnos y volver a que nos integren y vincularnos y de pronto eso es una limitante, ¿no? Me parece que hay que pensar como más allá de estos periodos de gobierno, que también se etiquete recurso específico para las infancias y adolescencias y de manera muy particular la atención a la violencia sexual hacia niñas y adolescentes. Yo sí creo también que el etiquetar recurso, destinar recurso económico es parte del acceso a la justicia, ¿no? De las mujeres, ¿no? Entonces, eso creo que también es importante y que ahora que justo las estaba escuchando y un poco recordando el trabajo con las infancias y adolescencias, es que las niñas y adolescentes no reconocen en las instituciones espacios seguros o espacios destinados para ellas, ¿no? O sea, los ven como espacios para personas adultas, incluso estos espacios que están dedicados para las infancias, estructuralmente también están muy alejados de las infancias, ¿no? Entonces, sí, algo que hemos identificado mucho en el trabajo con las infancias es que sí reconocen que estos espacios, por ejemplo, de atención o acceso a ciertos servicios no son para ellas. Entonces, eso a mí se me hace muy fuerte, ¿no? Desde ahí, como el pensar que entonces hasta que lleguen a cierta edad podrán acceder, ¿no? A ciertos servicios. Sí, creo que habría que cambiar estas lógicas como personas adultas. Y bueno, eso por el momento. Muchísimas gracias, Jessy, que creo que también nos sirve para repensar también cómo es que han sido construidos estos servicios, quién los construye, bajo qué esquema y por qué niñas y adolescentes los miran como algo tan lejano, algo que solamente cuando sean adultas podrían acceder, ¿no? O que incluso no desconocen por completo que existen estos servicios para ellas. También cómo difundimos la información hacia niñas y adolescentes para el acceso a estos servicios. Muchas gracias. María Fernanda, ¿quisieras agregar algo más a esta parte? Sí, pues quizá sumando a lo que comentan de que son espacios para adultos o que las niñas y adolescentes no lo ven como espacios para ellas, creo que sí es como bien importante que empecemos a ver a las infancias y juventudes como actores de derechos también, que son merecedores y merecedoras de estos espacios, de estas políticas públicas, de estas acciones que se tienen que crear como lo mencionaba Jessica también, ¿no? De que se les destine un presupuesto, de que se destine un presupuesto a la creación y también a la capacitación y sensibilización de estos temas, porque pues la información no siempre llega de a gratis, entonces pues también hay que poner atención en esto. Muchísimas gracias. Y justo para ir dando cierre a nuestro
foro. Ha sido un gusto el poder escucharles, hablar también de sus experiencias, incluso también el cuestionarnos sobre estos servicios que ya existen, cómo es que funcionan, incluso también el reconocer en cierto momento que hay instituciones que tienen un buen trabajo con organizaciones de la sociedad civil y a través de eso se pueden tejer estos enlaces y redes para que niñas y adolescentes se vean beneficiadas con los servicios y resaltar justamente esa importancia de que organizaciones de la sociedad civil e instituciones estén trabajando de la mano, porque es la mejor forma en la que también podemos beneficiar a niñas y adolescentes. Yo solo quiero recordarles a las personas que nos están viendo ahorita que si se perdió en alguna parte del conversatorio o quieren volverlo a ver, va a estar disponible en nuestras redes sociales y en nuestro canal de YouTube de Equidad y van a poder consultar ahí la información y también aquí leerles que en el chat nos comentan que es un tema muy interesante, que se pueden aterrizar en instituciones educativas de nivel primaria y telesecundaria, donde aún existen varios tipos de violencia por ser pueblos indígenas y creo que es importante decir que de acuerdo al contexto se viven distintos tipos de violencia, pero en todos los contextos se viven las violencias, ¿no? De una u otra forma. Entonces es muy interesante también. Agradecer muchísimo a nuestras ponentes y también a nuestro equipo de equidad que hizo posible que estuviéramos aquí en nuestro foro y pues nada, agradecerles. Muchísimas gracias a todos y a todas y buena tarde.